derecho a la nutrición, cuáles son las causas de riesgo nutricional, complicaciones e intervención de lesiones en la boca, asimismo del esófago y asimismo del estreñimiento, que son tal vez como las cosas que más los aquejan. Un poquito de complicaciones nutricionales a nivel sistémico, por qué necesitamos la valoración y el soporte nutricional y qué tipo de intervención nutricional van a necesitar los pacientes con piel de mariposa. El primer objetivo de los cuidadores de los pacientes con epidermolisis es cerrar heridas, pero en la práctica parece olvidarse que un apósito no resuelve nada cuando no tenemos en cuenta los requerimientos nutricionales. Si no tenemos los ladrillitos, el cemento, es muy difícil construir crecimiento, desarrollo, procesos inmunológicos o de las defensas. En términos generales a nivel mundial, no estoy hablando de epidermolisis, 3.1 millones de niños mueren por desnutrición. Está relacionada al 45% de mortalidad infantil y 1 de cada 10 niños con desnutrición tienen acceso a programas de recuperación nutricional. Esto en pacientes con epidermolisis pues, es mucho más impactante y la idea es mejorar ese estado para poder tener una mejor capacidad de recuperación y de cicatrización de las heridas. Este documento, el que está a la derecha, ustedes ya lo tienen, se los he pasado de manera continua, pero la idea es recordar que en el año 2019 se firmó en Cartagena un acuerdo internacional en el que se define que el derecho a la nutrición, sobre todo en menores de 5 años y en pacientes con enfermedades huérfanas. De esto sale la resolución 1343 de mayo del 2019, en donde se define digamos, el derecho que ustedes tienen a tener suplementación nutricional. Pero si ustedes no están identificados como pacientes de enfermedades huérfanas, pues esta cobertura no va a ser factible. Por lo tanto, para dar los suplementos nutricionales a cada uno de ustedes es indispensable que estén reportados en Civigila, herramienta que ya les comenté en la conferencia anterior de cómo son los pasos a seguir. Con el Civigila, entonces, todos tenemos derecho a una consulta con nutrición o con pediatría y a los respectivos suplementos nutricionales que ustedes tienen en el documento que se les ha hecho llegar. Volvemos a Hipócrates, que también nos lo recordaba el doctor Mauricio, y aquí me voy a una frase de deja que la comida sea tu medicina y la medicina sea tu comida. ¿Cuáles son las causas de riesgo nutricional en los niños con piel de mariposa? Vamos a tener pérdidas de sangre, de hierro a través de las heridas, al igual que pérdidas de proteínas. Tenemos lesiones en boca y el esófago que puede ser difícil o dolorosa la masticación o la deglución. Estenosis esofágica, que son cierres del esófago que vamos a hablar más adelante. El estreñimiento, la enfermedad inflamatoria intestinal, la dieta inadecuada, apatía o anorexia, cuando los niños no quieren comer nada o por lo menos nada con valor nutricional adecuado, y un exceso de protección. Hablo lo de la sobreprotección es porque a veces, porque un niño tiene dolor, entonces no quiero comer y entonces nos da pesar y dejamos que no coma. Me remonto a lo que mencionó la doctora Marta, amor es hacer que coma y no que no coma, porque el niño no tiene las herramientas para definir qué es responsable y qué no. Entonces no nos podemos supeditar a lo que los niños quieran o no, simplemente hay que hacerlo a través del juego, a través de un poco de paciencia, tal vez de una dieta un poco más fraccionada, pero no podemos evitar que los niños dejen de comer cosas nutritivas porque sencillamente esto va a repercutir no solo en su crecimiento y desarrollo, sino a nivel de las defensas, a nivel de los procesos de cicatrización para ellos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Crecimiento y desarrollo, mejora del sistema inmunológico o de las defensas, optimizar la cicatrización, promover la función intestinal y prevenir estreñimiento y optimizar la calidad de vida. Quiero aquí recordar cómo es el aparato digestivo para que todos lo tengamos claro. El aparato digestivo empieza en la boca y la digestión empieza en la boca con los procesos de masticación. Mientras
el alimento se encuentre en la boca, tenemos que masticar muchas veces para que la saliva impregne el alimento y pase a través de este tubito, que es el esófago, por el que llega al estómago. Posteriormente va a estar el intestino delgado, que es todas estas tripitas amarillas que vemos acá. Y por último, se va a dirigir ese bolo alimenticio a esta parte moradita, que es el colon, para terminar en el recto y en el acno para salir ya lo que nos sirve en términos de deposición. ¿Cómo comienzan las complicaciones? Recordemos que muchos de los pacientes tienen en su boca lesiones, heridas, ampollas. En los pacientes con epidermolysis distrófica la lengua está depapilada, es decir, es una lengua muy lisa. Y cuando no se tienen los cuidados óptimos, adecuados, podemos llegar a caries dentales como las que vemos en la diapositiva del lado derecho, cosas que muchas podemos prevenirlas a través de los lineamientos que nos acaba de dar de manera muy expedita el doctor Medina. ¿Cómo vamos a prevenir esas lesiones en la boca? Como estamos hablando sobre todo de menores de 5 años, me voy a dirigir a la lactancia materna. Siempre que tengamos lactancia materna vamos a proteger el área de la areola y de la mejilla del bebé con un poquito de aceite, que puede ser aceite vegetal, de alguno que tengamos en la cocina, o como él bien lo decía, con un mecanismo de barrera de vaselina para que el roce no vaya a generar en la mejilla del bebé lesiones por presión o roce. En los lactantes, cuando tienen muchas heridas o para prevenirlas, se pueden utilizar los teteros que se utilizan regularmente para niños que nacen con labio paladar hendido. Eso se consigue en algunas tiendas y para quienes lo deseen, pues podemos alinear este tipo de, de adquisiciones en donde el chupo es mucho más largo, lo que hace que el contacto sea más amplio y se disminuya la presión. En un chupito corto, la presión es más grande por ser más cortico y seguramente en el punto donde va a tener contacto la mamila se puede generar una ampolla o lesión. Para los niños que ya están un poco más grandes, recomendamos cucharas, pueden ser de las que tienen contenedor arriba para meter pues la leche acá y que se va presionando. Y cuando están más grandes, para los alimentos en general, papillas y demás, utilizamos cucharitas generalmente plásticas que sean muy livianas y que tengan los bordes, eh, digamos, redondeados y no cortantes. Si metemos una cucharita de metálica con el borde muy filudo, pues probablemente se podrá hacer heridas en los bordes de los labios y pues en la lengua o en la cavidad oral en sí. ¿Cómo intervenimos esas lesiones en cavidad oral? Pues creo que ya el doctor Mauricio les habrá dado las indicaciones, pero tenemos dos productos estrella. Uno, el fitoestimuline, que viene tanto en spray como en gel para aplicar sobre las zonas donde tengan lesiones o heridas. Esto lo que hace es optimizar el tiempo de cicatrización, que sea un poco más rápido, para evitar que dejen de comer por tener heridas en la boca. Y el Catrix es un enjuague bucal espectacular que se puede utilizar luego de la limpieza de la cavidad oral, como la mencionaba el doctor Medina. Tiene esta base de caléndula y también ayuda a que esas heridas se recuperen mucho más rápido. Nos vamos a ir al esófago y es una complicación frecuente los procesos de reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico quiere decir que el jugo gástrico con los alimentos que llegan ahí tienden a devolverse un poco desde el esófago hasta el estómago. Es como andar un poco en reversa. Si estamos hablando de los bebés, utilizamos cojines como el que mencionaba el doctor Mauricio previamente, pero pues la idea es que el bebé quede un poquito en ángulo, en donde su cabecita quede más alta que la parte de la zona glútea o la zona del pañal,
sobre todo cuando después de que le damos el tetero con el fin de evitar procesos de reflujo. Y para los que están más grandes, pues la idea es que no, después de comer nos acostemos porque esto va a estimular los procesos de reflujo. Hay varios medicamentos que se utilizan. eh, Algunos pues pueden inclusive necesitar medicamentos como omeprazol o esomeprazol para cuando la condición no cede con cuidados posturales. Desde mi línea yo siempre apoyo con un poco de Nuxel, que es un medicamento homeopático que puede ayudar a que los músculos del esófago se muevan de arriba hacia abajo y que eviten ese proceso de reflujo tan importante que pueda generar daños en el esófago posteriormente. Hay una complicación frecuente, sobre todo en los pacientes con epidermolisis distrófica, en donde no solo tenemos las heridas a nivel de la piel, sino que también de las mucosas, que aplica cavidad oral y esófago. El esófago, como lo mencionábamos, es el tubito que nos lleva la comida desde la boca hasta el estómago. Estas son dos radiografías del esófago en donde vemos aquí una pequeña estrechez, es decir, como si el esófago se pegara en un punto y por supuesto cuando el paciente pasa, pues aquí la comida no pasa con facilidad o incluso no pueden lograr pasar los alimentos. Esto se forma porque aquí había una ampollita, acá había otra ampollita y al igual que en las manos, el tejido se colapsa y tiende a hacer adherencias o se vuelve un poco pegajoso y no deja que la comida pase de manera adecuada. Eso generalmente se produce. Hay dos tipos de lesiones o de estenosis esofágica. Cuando están muy arriba es porque comimos alimentos que pudieron ocasionar daño. Por decir algo, si me como un chicharrón o algo que está muy cortante o muy crocante, puede generarme una pequeña herida en la parte de arriba que si no cicatriza de manera rápida y adecuada, me puede generar adherencias y generar una estenosis en la parte de arriba, digamos como a nivel de la garganta. Pero también, si existe reflujo, que es lo que mencionábamos anteriormente, el líquido del estómago sube hacia acá y ese líquido del estómago no es adecuado para que esté a este nivel porque es muy ácido. Entonces, ¿qué pasa? Se van a formar estenosis a este nivel, es decir, en la parte baja del esófago. En estos términos, aquí vamos a necesitar medicamentos antirreflujo tipo omeprazol. Esto no es para que ustedes hagan autoformulaciones, sino simplemente es para que lo tengan en cuenta y el médico haga, por supuesto, la formulación pertinente. Los medicamentos no son para autoformular. Sin embargo, bueno, ya llegando al estómago, es muy frecuente la presencia de episodios de gastritis, una, a veces asociada a una mala dieta y dos, asociado a veces a altas cargas de estrés a la que se ven sometidos los pacientes, no solo niños, sino también adultos que están muy estresados. El estómago lee ese estrés como aquí hay que hacer algo y empieza a producir mucha cantidad de ácido y algunos pueden tener síntomas como ardor en la boca del estómago, molestias, pérdida del apetito. En primera instancia, yo recomiendo una dieta adecuada. Voy a hablar de alimentos más que de medicamentos, por lo que confiere a lo que ustedes pueden hacer desde sus casas. Y una excelente opción es la infusión de caléndula, de las flores de caléndula, que es una flor maravillosa que tiene acciones cicatrizantes y antiinflamatorias. El consumo de granadilla colada sin pepas también ayuda bastante como antiácido y asimismo la papa con un poquito de cáscara en un caldito que tenga mucho cilantro también puede ayudar a que esto se recupere mucho más rápido. Por favor, Coca-Cola no, siempre lo he mencionado, sin embargo en los encuentros suelo ver botellas de Coca-Cola que me generan un gran impacto a nivel, digamos, emocional. Siempre les repito, la Coca-Cola tiene, un vaso de Coca-Cola tiene 16 cucharadas de azúcar refinada, tiene una alta cantidad de ácido fosfórico, ese ácido fosfórico se roba el calcio y no permite que el calcio vaya a los huesos, lo que aporta un poco a los procesos de decalcificación y osteomalacia y osteoporosis en el adulto. Es gasificada y ese gas genera más reflujo, por lo tanto puede estimular que haya más riesgo de estenosis esofágica y de lesiones en el esófago y aumenta, por supuesto, los grados de acidez del estómago.
Si nos vamos al colon, que son estas tripitas que tenemos acá en la diapositiva, termina en una parte recta, por eso se llama recto, y aquí sale a través del ano. La común complicación es el estreñimiento, pienso que todos me lo han referido en alguna ocasión. Nosotros utilizamos dentro de la consulta esta escala que se llama escala de Bristol, en donde podemos determinar digamos, cuál es el grado de estreñimiento que tiene cada uno. El tipo 1 es cuando la deposición es como bolitas, es muy dura, sale con esfuerzo. La tipo 2, como lo vemos acá, hasta la tipo 7, que ya es una deposición líquida. En epidermolisis, generalmente lo que logramos tener por frecuencia son deposiciones en escala de Bristol del 1 al 3. Y la idea es llevarla con la dieta y buenos hábitos a una deposición tipo 4 que pueda salir de una manera suave, por decirlo de alguna manera, sin generar procesos de rastrillo a nivel del recto que genere lesiones o fisuras a nivel del recto y el ano porque suelen ser muy dolorosas. En este orden de ideas, la idea es consumir mucha fibra. Hay un lineamiento que utilizamos en medicina y nutrición en donde la cantidad de fibra que necesitamos es la edad más 5 menos 10, es decir, si tenemos 5 años, más 5 son 10, para poder dar procesos de fibra adecuada. Pero eso ya lo logramos con la fórmula que ustedes ya conocen muy bien, y es que en un día debo comer entre porciones de fruta y verdura, 5 porciones al día, pero pienso que ustedes se lo saben de memoria, pero más allá de saberlo de memoria es llevarlo a la práctica. Este cuadrito siempre se los paso en las presentaciones, pero es para que tengamos en cuenta la cantidad de fibra que tienen algunos alimentos. Entonces, si vemos las espinacas, tienen 1.3, el frijol tiene 5, por lo tanto, si damos frijolitos con arroz a los niños estaría bastante bien. Pero me voy al tamarindo que tiene 11.9 y se consigue de manera muy fácil, sobre todo en la costa pacífica. Entonces siempre hago injerencia a tener en cuenta lo que tenemos en nuestras zonas. El coco tiene 4.2, que también es un parámetro relevante para todos los que están en la costa atlántica y pacífica, que tienen fácil acceso a un coco maravilloso, que podemos dar rallado en una compotica y pues suele dar muchísima fibra. El All Bran tiene 27, sin embargo el All Bran es muy seco y entonces debe humedecerse muy bien, por ejemplo, con yogur. Cuando se presentan procesos de estreñimiento, mi primera línea es recomendarles cristales de sábila. Los cristales de sábila se toman de la penca de sábila que se pela, donde se quita la parte verde del pedacito que vamos a consumir, es decir, no vamos a pelar toda la penca, sino el pedacito que vamos a consumir, que es el equivalente a una cucharadita o una cucharada de acuerdo a la edad y peso del paciente, y lo licuamos en un poquito de un jugo que sea de los que nos haga una fácil evacuación. Es decir, por ejemplo, un juguito de papaya o de granadilla o de pitaya o de coco, de lo que tengamos a la mano de una manera asequible y de costo óptimo para cada una de las zonas pertinentes. Cuando ya tenemos una dieta rica en fibra y agregamos líquido después de los alimentos, el líquido siempre se sugiere después de comer porque el estómago de los niños es pequeño, el tamaño del estómago de un niño corresponde como al puño de ellos mismos, el puño de la mano. Entonces, pues no podemos pretender que se tomen un vaso gigante de agua y que después se coman un platico de arroz con frijoles. La cosa debe ser al revés, primero el arroz con frijoles y luego el agua para que hidrate ese bolo alimenticio y que pueda pasar fácilmente, y no primero el vaso de agua gigante porque ya después no van a querer comer porque simplemente están llenos. Otro parámetro para darles tener una deposición adecuada es que si el niño es lactante, está en el primer año de vida, podemos hacer este ejercicio, por supuesto, teniendo un poco de vaselina o de alguna cremita para que la presión no vaya a ser inadecuada, en donde flexionamos las piernitas sobre la pared abdominal y esto ayuda a que los músculos del abdomen hagan un poquito de presión sobre el colon y que la deposición pueda ser un poco más fácil. Esto va a ayudar a que la deposición sea sin dolor y de una manera
digamos que fisiológica o adecuada. En los niños más grandes es importante la posición en la mica, en el vaso o en el inodoro, en donde no vamos a hacer esto que está acá, es de manera incorrecta, donde los pies van hacia abajo, porque el recto queda con un ángulo aquí que no deja que el popó pase de manera fácil de este punto a este punto, o sea, tiene que hacer como una vía, la vía larga. Al contrario, se debe colocar un banquito al frente del vasito o de la taza del inodoro, en donde el niño tenga un poco las rodillas arriba de su zona glútea o de la zona del pañal, en los que son un poquito más grandes, con el fin de que el recto aquí se endereza. Si ustedes ven aquí el recto está derecho, por lo tanto la deposición pasa por simple sentido de la gravedad. Aquí la deposición tiene que hacer una curva que no lo hace tan fácil. Si con todo lo anterior no cede, hemos recomendado medicamentos que no son un laxante que les vaya a generar correndillas para ir al baño con diarrea y demás. Esto es un hidratante del bolo fecal, es un polvo que se da diluido en agua. La dosis en general eh, pues se las he definido a cada uno de ustedes, pero es más o menos, esto viene con una cucharita medidora o con un vasito medidor, y si el niño pesa 10 kilos, tenemos que dar 10 gramos de Evalax o de PEC, es la misma cosa. También hay otro que se llama Contumax, pero me refiero a estos dos porque son los que vienen en botellita, que es lo que les hacemos llegar más fácilmente, hasta los niños que tienen 17 kilos. Cuando tienen 17 kilos, la dosis siempre es 17 gramos en un vasito de agua o de jugo y se da cada 24 horas. ¿Cuál es el objetivo? Lograr por lo menos una deposición de características blandas en un Bristol de 4 en adelante eh, para que tengan una evacuación adecuada y no dolorosa. Siempre les hablo de los probióticos. Los probióticos, pues ya sabemos que son bacterias buenas que tenemos en el colon y que nos ayudan en el proceso de la digestión. Hablábamos alguna vez que idealmente con frutos rojos por los parámetros de riesgo de anemia, pero hoy no voy a hablar de anemia porque a esto le corresponde una conferencia en un evento posterior, pero ustedes ya conocen ese lineamiento. ¿Cuáles son las complicaciones nutricionales sistémicas en epidermolisis? Podemos encontrar una desnutrición proteico-calórica que se manifiesta en una extrema delgadez, como vemos aquí a Jimenita. La anemia es supremamente frecuente y es una alta causa de morbimortalidad, es decir, hay niños de epidermolisis que se mueren de anemia. Esto no debería ser porque la anemia tiene tratamiento. Entonces, es un llamado a que hagamos los exámenes de manera juiciosa, como lo mencionaba el doctor Mauricio, por lo menos una vez al año, y a que en caso de que se requieran transfusiones o hierro intravenoso se haga un seguimiento a esto, porque no podemos llegar a lineamientos en donde encontramos hemoglobinas de 3 o de 2, en donde los niños casi necesitan cuidados intensivos y algunos han fallecido por esta causa. Inmunosupresión es que se baja el sistema de las defensas porque no tiene las vitaminas y todos los elementos que necesitamos para nuestra óptima salud. Y entonces, si se bajan las defensas, aparecen infecciones. ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues las de piel y tejidos blandos, por lo que supone la condición de epidermolisis. La osteomalacia es, hagamos de cuenta, como la osteoporosis de los niños y puede ser frecuente por inadecuados consumos de calcio, que está sobre todo en algunos, en los lácteos y en brócoli y algunas verduras. Y los déficits de micronutrientes es cuando nos falta magnesio, nos falta zinc. El magnesio es indispensable para la salud osteomuscular, el zinc es indispensable para la salud de las uñas, la piel, el pelo, entonces es importante que tengamos todo en orden. Por eso tenemos que hacer una valoración y soporte nutricional. Como en este caso no podemos hacer los encuentros presenciales para ver cómo están, pues la idea es que consulten a sus respectivas EPS. Como les dije, la nutrición es un derecho para todos ustedes, pues en general para la humanidad,
pero tiene, digamos que un especial cuidado dentro de la legislación colombiana por el hecho de que ustedes tienen enfermedades huérfanas. Entonces, mi lineamiento es que por lo menos tengan una cita o con pediatría o con nutrición cada 4 meses y que miremos que ese peso no se nos quede estancado para ya después no tener situaciones que no se pueden resolver. Siempre estamos evaluando la salud de la boca y el esófago, por eso cuando no quieren comer siempre les pregunto si tienen ampollas en la boca, si pueden pasar la comida. Cuando es repetitivo que no pueden pasar la comida, lo recomendable es hacer una radiografía de vías digestivas altas, en donde puedo ver las imágenes que les mostré al principio, en donde se descartan o no procesos de estenosis, porque a veces puede ser una ampollita que simplemente se rompe y tiene su evolución favorable de cicatrización y es algo pasajero. Pero si ya persiste más allá de 2 semanas, podemos estar pensando en una estenosis que idealmente se debe intervenir de manera temprana con un procedimiento que se llama una dilatación esofágica con balón. Esto se hace a nivel endoscópico, en donde el médico, bajo anestesia por supuesto, mete una cánula a través de la boca, llega hasta el esófago y en el punto donde encuentra la estenosis o el cierre, abre como una bombita que genera un proceso de dilatación. Esto debe hacerse en un hospital que tenga un nivel 3 o 4 para que en caso de que exista una complicación tenga las herramientas para hacer la atención integral pertinente. El estreñimiento, pues ya les dije básicamente el términos de prevención y tratamiento. Siempre estamos mirando el peso, la talla y la relación que existe entre estos dos que nos da un valor que se llama el índice de masa corporal. Cuando está muy estático, es decir, si yo tengo 5 años y tengo un peso en enero y el mismo peso en junio y el mismo peso en diciembre, digamos que es como una alarma para decir aquí está pasando algo. Cuando el peso es muy estacionario, se recomiendan hacer procedimientos en donde se dan alimentos a través de una cánula y un proceso quirúrgico que pasa el alimento directamente hasta el estómago, ya les explico cómo, con el fin de que vayan ganando peso y no pues que no dejen de comer. Los laboratorios son muy importantes, necesitamos de la colaboración de ustedes en las citas médicas, porque si no, pues la cosa como que se va desajustando y nos damos cuenta cuando ya están en estados muy graves que incluso requieren cuidados intensivos. Y las radiografías de vías digestivas altas que ya se los mencioné previamente. ¿Cómo debe ser la dieta? La dieta debe ser completa, es decir, debe tener todos los grupos de alimentos, frutas, verduras, carnes, lácteos, harinitas preferiblemente de tipo no refinado, es decir, arroz, papa, yuca. ¿Cómo se hace? Pues por supuesto cuando no puedan pasar o tengan dificultades con preparaciones que las permitan blandas para que sea de fácil deglución. Equilibrada, no puede ser 80% de harinas y 5% de fibra porque ya sabemos lo que sucede. Suficiente, de acuerdo a la edad de cada paciente, pues tendremos que tener unas porciones específicas. Y natural, en donde no estemos llenos de químicos, de Coca-Cola, de paquetes que no aportan, sí llenan y no generan procesos de crecimiento, desarrollo e inmunología que hablábamos previamente. Generalmente, y si no hay fallas en el riñón, cuando hay fallas en el riñón, que esto se determina en los laboratorios, el lineamiento es otro, pero si no, pues ya sabemos que necesitamos alimentos con altas calorías, pero de origen natural, es decir, no es comerse 10 paquetes de Cheetos y 4 de dulces refinados, sino hipercalóricos, por ejemplo, cuando hablábamos ahorita de la papa en el caldito o de un arroz al que le echamos una salsita que lo haga como blandito. Y rico en proteínas. ¿Por qué? Porque estas dos cosas van a permitir como llenar el déficit por las pérdidas que tenemos a través de las heridas. Se recomienda fraccionada, es decir, no puedo llenar a un niño con epidermolisis difícilmente porque comen más lento, los que tienen lesiones en las manos pues va a costarles coger como la cuchara y tener una velocidad pues como la que tenemos los cuidadores. Debe ser blanda en la medida que las lesiones en la cavidad oral se presenten o en el esófago para que pase más fácil. Se deben evitar alimentos fríos antes de las comidas porque esto quita el apetito y no los deja comer lo suficiente. Los líquidos van después de comer, como se les mencioné. El consumo debe ser con acompañamiento, no podemos dejar al niño ahí que coma solo porque eso pues genera un proceso como de aburrimiento y de desgano que no va a hacer que se coma todo lo que se necesita.
con ajustes y refuerzos según evolución. Es decir, si tiene una herida que está sangrando mucho y no sé qué, seguramente voy a necesitar un refuerzo de hierro, o si estoy muy delgado, pues seguramente voy a necesitar un suplemento tipo Pediasur. Eh, y bueno, esto ya se los doy yo de manera interna de acuerdo a los hallazgos con cada paciente en particular. Y considerar las dilataciones o las gastrostomías. Las dilataciones ya se las expliqué, son procedimientos que se hacen a través de un procedimiento endoscópico en donde se coloca anestesia al niño, se coloca una cánula que en la punta trae una cámara y me permite ver todo el esófago y el estómago por dentro. Cuando yo veo el cierre en el esófago, abro una bombita que genera como una dilatación, que es lo que va a permitir que la comida pase bien. Por favor, cuando tengan este tipo de procedimientos, llámenos a Debra porque no todos los médicos han manejado pacientes con epidermolisis y en los pacientes de Debra toca dar una premedicación con corticoides para evitar que al romper la ampolla después el proceso haga una cicatrización, que haga un cierre incluso mucho más severo que la misma ampolla inicial. Entonces, siempre, por favor, coméntenos antes del procedimiento y no cuando ya pasaron 15 días, que no puede pasar porque pues hay cosas que se pueden prevenir. Y las gastrostomías es cuando se conecta un tubito. Esto va conectado a una bolsa donde se colocan alimentos, por ejemplo, Pediasur o por ejemplo una sopa de frijol y de caldo de pollo o de papa o de pescado o lo que sea. Inicialmente se coloca la cánula a través de la nariz hasta el estómago, pero esto no puede durar mucho tiempo porque pues, se pueden generar lesiones en todo lo que supone el paso de la cánula por dentro. Entonces, después de que se mira ese proceso inicial, unos días después se hace un procedimiento quirúrgico en donde se abre un rotico en la pared abdominal del paciente y donde va a ir conectada esta digamos, como esta cánula que va conectada al alimento que se coloca. Generalmente en los pacientes con epidermolisis se prefiere conectar esto en las noches para que vayan recibiendo alimento mientras están durmiendo y pueden, digamos que, mejorar la óptima, pero sin quitar la alimentación durante el día. Y se van haciendo ajustes en la medida que se vaya mirando los parámetros de crecimiento y desarrollo con el peso y la talla pertinente. Esto permite un poco salvar patria en términos de desnutrición. Sin embargo, en algunos pacientes que tenemos en Debra no se ha hecho este lineamiento porque no se cuenta con el apoyo o el soporte médico en las respectivas zonas de atención médica. Por supuesto, cuando esto se realice, pues también tenemos que tener el acompañamiento de enfermería y del doctor Mauricio para que la cánula no vaya a generar lesiones y eso se ajusta con procesos que tienen que ver con los apósitos de tipo por supuesto no adherente, que son como un poquito acolchados, que permiten que la cánula no haga, digamos como que la mariposita de la cánula no haga contacto directo con la piel y que genere procesos de lesiones adicionales. ¿Qué valoramos entonces? El estado general del paciente, cómo está la boca y el esófago, si hay estreñimiento o no, cómo va evolucionando el peso, la talla y el índice de masa corporal. Revisamos los laboratorios y revisamos las radiografías de vías digestivas altas. La idea en un encuentro es tener esto todo, pero siempre tuvimos muchas limitantes porque muchos no podían tener laboratorios ni radiografías, pero mi invitación es a que seamos muy insistentes con eso para no tener complicaciones graves que ya después no podemos resolver y que incluso hace que los niños fallezcan de cosas que pueden ser absolutamente prevenibles. No hay derecho a que en Debra los niños se mueran de anemia con una hemoglobina de 2. Eso no tiene sentido. Si el médico no les quiere tomar el cuadro hemático, por favor reporten a Debra, reporten a la superintendencia, pero no podemos tener pacientes con anemia, con hemoglobina de 2 que no tienen seguimiento posterior a las transfusiones y a las debidas atenciones médicas pertinentes. Esto ya lo hablamos previamente. Me voy a los suplementos. Voy a hablar de algunos. El Pediasur es cuando hay peso y talla baja. No pretende reemplazar, no es para que se tomen un Pediasur en vez de almorzar y en vez de comer. Esto es para dar de manera adicional, por ejemplo, en las medias nueves o en la media tarde. Aplica para cuando tienen poco apetito y complementamos un poco, pero no para suplir las comidas principales y para darles un poco de ganancia de peso talla.
Motivo frecuente es que se cansan, porque como es algo que toman toda la vida, se cansan del sabor. Entonces la invitación es hacer preparaciones de pedir preferiblemente el Pediasur de vainilla, que tiene un sabor neutro, y que le hagamos un licuado, por ejemplo, de fresas o de banano, que le pongamos un poquito de hielo para que dé lineamientos de sabor diferente, que les cambie el parámetro. Se puede agregar chocolate también. El Daya Mineral, algunas veces se los hemos enviado, esto porque llegó a Debra en carácter de donación y tiene un buen contenido de vitamina D. La vitamina D se absorbe a través, sobre todo, de la luz solar, y como ellos no tienen tanta exposición solar, pues casi siempre necesitan un refuerzo. Lo que hemos visto en los laboratorios cuando se los toman es que la mayoría, vivan en tierra caliente o en tierra fría, tienen un déficit importante en la vitamina D. La vitamina D tiene importancia para el desarrollo de los huesos, de los músculos e incluso para el sistema inmunológico o de las defensas. En términos de hierro, siempre preferimos hierro de tipo aminoquelado, por ejemplo, el Rexfol. Este no está en el plan de beneficios o en el POS que tienen ustedes, pero se puede formular con el MIPRES, y este alineamiento está en el listado de medicamentos que están en la parte nutricional que se les envió a ustedes de manera previa. El Nuctis D es vitamina D, viene en gotas, también se puede formular bajo este parámetro. Hay otros que vienen en ampollitas que tienen más contenido de vitamina D, pero lo prefiero para los más grandes, como aquí estamos los menores de 5 años, por eso me voy a esta marca, pero hay muchas formas de suplir la vitamina D. Siempre necesitamos esta suplementación. Esto se hace de manera continua, no es que le dieron un frasco y después lo dejan de tomar 6 meses y vuelven a tomarlo. Estos dos por lo general necesitan una intervención continua y con seguimientos de laboratorios para mirar cómo está la vitamina D en la sangre y cómo está el hierro, la hemoglobina y el hematocrito en el cuadro hemático, para mirar que esto genere un poco más de recuperación. ¿Cuál es la propuesta? Involucrar a los niños a generar recetas y cosas que les provoquen, hacer cosas bonitas. Voy a hacer un concurso de recetas con base en lo que hemos hablado previamente. Yo ya les he dicho que las comidas se deben dar de cierta manera comprimidas, por ejemplo, que si vamos a dar un pedacito de pan, pues que no sea pan, sino que sea pan con un poquito de queso crema o de mantequilla y mermelada con frutos rojos, por ejemplo, o que si es una sopa, pues a esa sopa le agreguemos o pollo o pescado o, o carne, por supuesto blandita o desmenuzada, y que le agreguemos, pues siempre les he dicho mucho de la quinoa, lo cual no ha tenido muy buen impacto, pero yo sigo insistiendo en que la quinoa les da un parámetro de una proteína súper completa, es la que toman los astronautas cuando están en los cohetes, porque allá no pueden hacer carne asada, es barata y se puede agregar en un jugo, se puede agregar en una torta, se puede agregar en una sopa. Estas son Nurimixa, siempre las involucraba a hacer recetas en mi casa, por ejemplo, con crema de leche, con galletitas que quedaran blanditas, con un poquito de limón que a ella les gustaba, pero digamos que se pueden hacer recetas con banano, con otras cosas, y propongo un concurso de cocina hecha por los niños de cosas nutritivas como las que hemos visto, por ejemplo, los duraznos, por ejemplo, los frutos rojos, por ejemplo, los espárragos, los champiñones, que les dan alta carga de proteínas a los pacientes y que se puede complementar con aportes calóricos, con lo que hemos hablado en encuentros anteriores. Finalmente, quiero darles las gracias y hacer una invitación a que todos estos niños que vemos acá y los que nos faltan, porque no coloqué más fotos, pero aquí pues puse esta foto por las edades a las que nos trae esta conferencia, para que sean unos adultos funcionales con un sistema inmunológico adecuado, con un crecimiento, aunque ellos son un poquito más bajos de peso y más bajos de estatura, pues que no nos quedemos en algo tan estático, sino que logremos el mayor potencial de ellos. Igualmente que el doctor Mauricio, les dejo aquí mi correo electrónico, todos ustedes tienen mi número de WhatsApp. A veces no les puedo responder de manera tan pronta como quisiera, porque yo estoy en mi consulta pues con pacientes, pero siempre trato de responderles. Y la invitación es a que también me respondan. Muchas veces les mando WhatsApp si no tengo respuestas
nunca. Eso es un poquito triste y como frustrante porque no podemos seguir enviando desde Debra materiales o suplementos sin saber ustedes cómo están. Si yo doy un exceso de vitamina D, también es un problema. Si doy un exceso de Pediasur, puedo generar, al contrario, un sobrepeso que también es un problema. Entonces es importante tener un poco de retroalimentación. Les pediría que por lo menos una vez al mes, ya que todos estamos conectados, me hagan una retroalimentación de cómo está la boca, de cómo están comiendo, y si hay que hacer una intervención, que la hagamos de manera temprana y que no me llamen desde un centro de salud, que no les pueden coger la vena porque y que finalmente tienen que hacer una cirugía para cogerles la vena y que tienen que estar en una unidad de cuidados intensivos y que los tienen que transfundir porque la hemoglobina está en 2 o 3. Esto se puede prevenir y es clave que actuemos más en medicina preventiva y menos en cosas de cuidados intensivos, que tiene todos los riesgos que ustedes ya conocen.